Elita Suet lo saluda, bienvenido a Cola Shalom. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Lita? Gracias por la invitación y muchísimas gracias por la presentación. Eh, Queríamos saber si, su opinión, si con este plan de Trump de 21 puntos se acabó la guerra entre Israel y el movimiento terrorista Hamas. Bueno, es muy buena pregunta. En realidad, esto no es un tratado de paz. Esto es lo que tenemos que aclarar. Esto en realidad es una primera etapa llamada alto el fuego, ¿correcto? Bien, tenemos que tener en cuenta que, en principio, para que haya un tratado de paz, tendría que existir condiciones que ni por asomo existen en este momento. Y en definitiva, lo que vamos a ver ahora, incluso recién llegó una noticia de que jamás estaría dispuesto a liberar los rehenes hoy mismo. Aparentemente está todo el mundo expectante a ver si finalmente aparecen de los 48 secuestrados, los 20 vivos que serían entregados en un primer momento, porque se había hablado que iban a volver mañana y que aparentemente van a ser entregados hoy. Lo concreto, que cuando uno ve que cuando jamás acepta el plan que propuso el presidente norteamericano Trump, que empezó con 21 puntos, luego se habló de 20 puntos, bueno, lo concreto es que incluso ellos hablan de seguir luchando contra el enemigo, ¿correcto? Así que obviamente nada hace suponer que esto va a ser un tratado de paz. Por supuesto que no existe ninguna solución buena al tema de Hamas, porque si las fuerzas de defensa de Israel hubieran continuado con la ofensiva militar, hubieran totalmente puesto todavía más en riesgo esas vidas de las 20 personas. Lo concreto es que el terrorismo no cambia de mentalidad, no va a cambiar de mentalidad, y lo que existe en el mundo árabe, lo que se denomina la Hutna, que esto para ellos es una tregua. Incluso se basa en esta teoría sunita. Suna viene del árabe, que quiere decir tradición, que repiten lo que en su momento había hecho Mahoma. Entonces, si Mahoma en un momento hizo algo, entonces eso se incorpora como la ley misma. ¿Por qué te digo esto, Lita? Porque en su momento, cuando Mahoma estaba luchando para tener la primacía total en Arabia Saudita, él realmente hace un pacto con la tribu de los Quraishíes, y firma lo que se denomina un pacto por 10 años. En la localidad era Nudaybiyah, ¿correcto? Finalmente, a los 3 años, por supuesto, él rompe esta tregua y entonces dice, en su momento, dice, incluso lo recogió esta doctrina Arafat, cuando dijo, bueno, si Mahoma hizo algo, entonces nosotros podemos firmar una tregua y romperla cuando queremos. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que hizo realmente la OLP, luego de los acuerdos de Oslo, se firmó en el año 1993 y luego se rompió. El terrorismo cambió por doquier y vemos a la situación en la cual se llegó. ¿Esto había que hacerlo? Bueno, algo había que empezar a caminar. A los rehenes había que traerlos. Ahora quedan etapas muy problemáticas. La problemática, ¿cuál es? ¿Se desarmará jamás? ¿Entregará las armas? Porque alguna parte del grupo jamás está diciendo no, las armas defensivas no las queremos entregar. ¿Y qué son las armas defensivas? ¿Cuáles son? ¿Por qué no las van a entregar? Segunda pregunta, ¿se destruirán los túneles que cuando empezó este ataque a Israel, que luego se detectó que había más de 500 kilómetros cuadrados de túneles? Israel pudo haber destruido un porcentaje y el resto de los túneles quedarán abiertos. ¿Cómo se da la situación? Tercer aspecto que realmente es para preguntarse. Y esta fuerza de estabilización internacional, de eso se habla, que concluirían varios países para tratar de establecer el control de la seguridad. ¿Qué países lo integrarán y qué garantías habrá de todo esto? Sabemos que la historia de las fuerzas de estabilidad no dieron nunca resultado. Pero fijémonos en el Líbano, cuando las Naciones Unidas habían mandado lo que se denominaba la UNIFIL, que realmente lo único que se dedicó prácticamente a mirar lo que los terroristas hacían. Así que bueno, estamos empezando un proceso que tiene muchas incógnitas, pero algo había que hacer para empezar a traer a los secuestrados. Veremos cómo sigue el tema. ¿Qué tal, Alberto? Lalo Weinberg te saluda, un gusto estar en contacto Hola, contigo. ¿qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Una pregunta que tiene que ver, porque hay gente que cree que hay un Estado palestino de hace miles de años, otros que creen de que la gente que estaba allí representa otra cosa, pero en realidad Gaza era una provincia de Egipto y todos estaban muy contentos, los que vivían allí, hasta, si no me equivoco, la guerra de Kippur.
Y cuando Israel les dijo, cuando se acordó la paz, si querían también Gaza, los egipcios miraron para otro lado y dijeron que no querían saber absolutamente nada con tener ellos dentro del territorio egipcio a los gazatíes, porque desestabilizaban al gobierno egipcio con el terrorismo, con distintas actividades. Entonces los socios que hay para la paz realmente no son tantos, por lo cual uno pensaría de que la presión de Estados Unidos es primordial para poder llegar a que ocurra esto, de que haya armonía, que haya paz, que no haya ataques y que pueda llegar a ser, digamos, el nacimiento de una época de diálogo, de armonía, de todo lo bueno que uno piensa. ¿Cómo analizas esto de los gazatíes, de lo que es Egipto, que es uno de los garantes de la paz, y también de lo que hace a la seguridad del Estado de Israel y de las personas civiles que viven allí? Bueno, buena pregunta. En principio tenemos que tener en cuenta que los palestinos no son una etnia, son árabes, ¿correcto? Que quedaron en ese estatus llamados de refugiados, entre comillas, porque cuando se hace la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, que provoca esa división de ese territorio que fue llamado Palestina, cuando cae el Imperio Otomano, y se divide en dos partes. Una parte quedó para Israel y otra parte quedó para los árabes. El acuerdo no habla de palestinos, el acuerdo de la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU habla de árabes, correcto. Lo que pasa es que los árabes que estaban dentro del territorio de Israel, de lo que sería Israel, una parte se quedó, son actualmente árabes israelíes, y otra parte se retiró porque hicieron caso al llamamiento de los países árabes para destruir el Estado de Israel. Viene la primera guerra de liberación, 1948, los países árabes pierden la guerra, y luego ellos no pueden volver nuevamente a Israel porque se habían ido para matar a todos los judíos que estaban en esa supuesta victoria que iban a tener. Entonces, los países árabes tampoco aceptan que vuelvan a ingresar ahí estos árabes que estaban en ese territorio. Entonces, realmente los palestinos se transforman en refugiados simplemente porque los propios países árabes no los dejan vivir en los países de ellos. Efectivamente, Lalo, como vos decís, la Franja de Gaza le pertenecía a Egipto. Cuando firma la paz con Israel, Egipto con Israel en 1979, obviamente no quiere la devolución de la Franja de Gaza. Egipto tonto no es. Recordemos que luego, cuando se firma la paz con Egipto, en 1981-82, asesinan al presidente de Egipto, Anwar al-Sadat. ¿Por qué? Porque uno de los miembros del ejército sale de un desfile y él fusila prácticamente al presidente egipcio. Dicho sea de paso, ahí campeaba la hermandad musulmana, que es la matriz ideológica donde bebe el Hamás. La hermandad musulmana es de 1928, nace en Egipto y su ideólogo es Hassan al-Banna. Correcto. Entonces, para hacer una breve historia, entonces jamás beben esa raíz ideológica. El terrorismo no necesita lógica, el terrorismo se vive a sí mismo. Esto yo lo veo como con un montón de acechanzas, que hay que empezar a hacer algo, claro que hay que empezar a hacer algo. Ahora, respecto de tu pregunta de si esto va a conducir a la paz, a un Estado palestino, bueno, veamos lo siguiente. Hay disposiciones legales que vienen del Tratado de Montevideo de 1933, y luego, cuando se crean las Naciones Unidas, que en principio se llamaba Liga de las Naciones, hay una cantidad de requisitos a cumplir para que uno sea un Estado. En principio, un Estado tiene que preparar una carta de dirigir al secretario de las Naciones Unidas, en este caso Guterres, impresentable, y tiene que haber una votación en la Asamblea, pero también tiene que haber una opinión de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. 9 tienen que estar a favor, pero no tiene que haber ningún rechazo de ninguno de los 5 del Consejo de Seguridad, ninguno de los 5 miembros permanentes. Si uno de los 5 miembros permanentes llegara a decir que no al Estado palestino, aunque tuviera el voto de los 14, la resolución no sale. Por otra parte, obviamente, fíjate la farsa que fue las Naciones Unidas, que es un espanto, porque hay solamente 24 democracias en una asamblea, en un foro que tiene 193 países. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno va a revisar cuáles son las condiciones para que exista un Estado, tiene que haber gobernanza, tiene que haber territorialidad,
tiene que haber deseo de tener relaciones con los países. Pregunto, ¿cuál es la gobernanza de la en los que sea donde en la Franja de Gaza hay gobernabilidad? ¿Vas a hacer un reconocimiento del Estado palestino con un movimiento terrorista? Jamás, Yihad Islámica. Qué imbecilidad, ¿no? Esto habla de la bestialidad que es las Naciones Unidas. Segundo, no tenés territorialidad. La parte del Cisjordania, que es la zona A y B, C, la zona C, donde está Israel, ¿correcto? Donde está Israel con pleno poder administrativo y de seguridad. Eso se denomina en términos internacionales territorio internacional en disputa, porque en su momento quedó así en los acuerdos de Oslo, que fue firmado por Arafat. Territorio internacional en disputa, quiere decir que oportunamente en el futuro se iba a discutir el límite final. Entonces tenés un enclave que no tiene finalmente fronteras definidas, no tiene gobernanza, no tiene territorialidad. Y no obstante, obviamente, la farsa fue votar, porque ahí en las Naciones Unidas quedaron bien con esta postura de izquierda, wokista, estúpida, imbécil, que ni siquiera se fijan para ver cuáles son las condiciones, no solamente legales, incluso de poder vivir. Esta es la verdad, nos guste o no nos guste. Y en realidad hay que decir a la gente en tu programa, que se lo escucha mucha gente, que la verdad es que Palestina, Golda Meir también tenía, ella siempre decía, yo también soy palestina, porque se llamaba palestino a cualquier persona, judía o no judía, que vivía en la zona cuando cae el Imperio Otomano. ¿Correcto? Ahora, el nombre Palestina, ¿de dónde viene? Lo colocan los romanos cuando invaden el territorio de la provincia cuando invaden ahí lo que era Judea. Entonces le colocan Palestina a todo ese territorio para recrear el nombre de lo que era Filistina o Filisteos, que era el enemigo de Israel, que en realidad los filisteos son de Creta, no tienen nada que ver, ni siquiera son árabes. Pero ahí empezó toda la historia y en el siglo XX de que Arafat empieza con una mentira y el mundo recetó esa mentira, que ellos históricamente tienen derecho a esa tierra, no existían ni siquiera los árabes en esa zona, pero es lo que tenemos, un mundo basado en mentiras, un mundo basado en un falseamiento de la verdad, y a eso se ha llegado, a eso se ha llegado. Ahora, la pregunta que sigue es la siguiente. Si en la Carta Fundacional Hamas tiene por objetivo la destrucción de Israel, hacer desaparecer a Israel del mapa, que no exista más, esta UPNA, este acuerdo, más allá de la entrega, y ojalá Dios lo quiera, de los secuestrados, ¿vos pensás que realmente pueda cambiar su idea Hamas como grupo terrorista? No, absolutamente, porque hay que reconocer, hay que ver que la historia del terrorismo incluso es muy anterior, yo te diría, es muy anterior al 7 de octubre del 23. Recordemos, en realidad, lo que pasa es que el Hamas fue fundado básicamente por 7 personas, de las cuales habían dicho a un contacto, bueno, no importa el nombre, que ellos le habían dicho oportunamente, nosotros no queremos un Estado palestino. Escucha esto, Lita. ¿Por qué?, le pregunta el entrevistador. Porque el Estado palestino es poca cosa para lograr. Nosotros queremos la implementación de un Estado de un califato islámico. Esto recepta la teoría de una parte del Islam, diciendo que si el Islam es la religión verdadera, el mundo tiene que ser convertido totalmente al Islam. Entonces el Islam le da en esa interpretación del Corán dos posibilidades al infiel. Infiel es el que no es islámico, llámese cristiano, llámese judío, llámese budista, llámese hinduista. Ese es el infiel. Uno, se convierte al Islam, está todo bien. Dos, no se convierte al Islam, tiene que pagar un impuesto por no ser islámico, se llama jizya o jizya. Y entonces te convertís en un dhimmi, que sea un ciudadano de segunda, y eventualmente la muerte. Entonces, hay una parte del Islam que receta esta manera de pensar. Esto es histórico, entonces no hay manera de cambiar, no solo porque la Carta Fundacional del Hamas, como bien lo plantea vos, Lita, que desde agosto de 1988 lo dice, la destrucción del judío, como hemos hecho con otros pueblos en la antigüedad, y así lo dice, como hemos hecho con otros pueblos en la antigüedad.
Y no es casual que el Corán también habla de los cristianos y los judíos como cerdos y monos. Estoy simplemente traduciendo exactamente lo que el Corán en otras oportunidades dice. Claro, no todos opinan islámicos, posiblemente no todos opinan de esa manera, pero una parte de los terroristas, una parte de los islamistas quieren la imposición del Islam en todo el mundo. Ellos van por la cultura occidental. Europa, por ejemplo, no entiende que esta es una guerra contra ellos, es una guerra contra todos los valores de la democracia, y la democracia estúpida está dando lugar por métodos democráticos a los propios personas que en el futuro, si tuvieran el poder, van a romper la democracia por la cual ellos pueden llegar al poder. Alberto, te agradecemos infinitamente tu contribución a este programa, a Kol Shalom, la voz de la paz. Te convocamos nuevamente para una nueva oportunidad para seguir profundizando estos conceptos y poder seguir hablando de cosas que ocurren en la actualidad, en este mundo, y que son realmente importantes y que vale la pena tener, digamos, algún conocimiento fundado de lo que es la historia, de lo que ha ocurrido y de lo que puede llegar a ocurrir. Muchísimas gracias, bueno, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias, Alita. Muchas gracias por el contacto. Adiós. Chao, chao.